topología estructural que nos permite cubrir luces de hasta 130 metros transmitiendo transmitiendo cargas externas hasta los apoyos mediante esfuerzos le digo, ¿a qué trabaja un cable? ¿Qué le diría? Atracción. ¿Hay alguna duda? No. ¿A qué trabaja un pórtico? Flexo, compresión. Y siempre que haya un pórtico, habrá flexo, ¿qué? Compresión. ¿A qué trabaja un arco? Muy bien, el arco es la única tipología que uno tiene que contestar. Depende. Mostrarme de qué se trata y yo te digo a qué trabaja. Es la única tipología que se debe contestar, no lo sé, hasta que no vea de qué se trata. La única tipología. Por eso el arco es la única tipología que antes de dimensionar te piden, demostrarme a qué trabaja ese qué. No vaya a hacer cosa que el arco trabaje a flexo qué y vos lo dimensionas con presión. Es la única tipología que eso puede pasar. Fascinante. No sé. A posibles esfuerzos de compresión o flexo-compresión según sea la relación del eje del arco con respecto al flujo natural de las cargas llamada línea de presiones. Abajo. Comportamiento estructural. El esfuerzo a compresión de un arco de un arco queda garantizado cuando la línea de presiones quede contenida en el tercio medio de la sección. Abajo. La línea de presiones, es decir, la línea de presiones, es decir, el flujo natural de las cargas, subraya natural, el flujo natural de las cargas
depende del tipo de carga, luz y flecha. Y de ahí subraya el tipo de carga. Abajo. Para una carga, pero bajo una carga uniformemente distribuida en toda la luz la línea de presiones responde a la traza de una parábola bajo carga uniformemente distribuida en toda su luz. La línea de presiones responde a una traza que es una parábola. Por lo tanto, se deduce que para este tipo de carga el trazado óptimo del arco será el de eje parabólico coincidente con la línea de presiones. Garantizando así el esfuerzo a compresión en cada sección de la estructura. Garantizando así que El esfuerzo a compresión en cada sección de la estructura. Abajo. En caso de no existir coincidencia entre el eje del arco y la línea de presiones, ya sea por razones de diseño o cambio de tipo de carga, la estructura compensará esta desviación mediante esfuerzos de flexión, entre paréntesis, arco flexo comprimido.
suelen dar estos esquemas comparativos en donde coloco la luz, levanto 2 veces la flecha, coloco la luz, levanto 2 veces la flecha, bien. Al trazar esta parábola, ¿qué estoy trazando? No, lo único que tracé fue una puta parábola, nada más. Levantando cuántas veces la flecha, 2, punto. Pero esa parábola, si yo aplico la carga uniformemente, ¿qué? Distribuye, eso es esencial. En toda la que la luz, esa parábola acaba de transformarse en la famosa línea de ¿qué? De presiones. Línea de presiones que solo bajo carga de qué tipo tiene traza ¿qué? Parábola. Esto lo estudiaron en tecnología, trazaron la línea de presiones en arco, pero esto de que la línea de presiones responde a una ¿qué? A una parábola, bajo carga de qué tipo? Distribuida en toda la ¿qué? La luz. Eso fue determinado por Hooke en 1700. Han pasado unos años. ¿Y cómo determina Hooke que las fuerzas viajan por un camino ¿qué? Parabólico? Porque les quiero decir que hasta el 1700, donde todo se construía ¿con qué? Con arco, no había hormigón armado, no había acero, todo era ¿qué? Arco. Los arcos se levantaban de manera intuitiva, por eso se contrataban artistas para que trazan esos ¿qué? Arcos. El problema es que cuando le sacaban el molde del arco, como no se sabía muy bien cuál era el fundamento por el cual funcionaban los arcos, el riesgo de que el arco se caiga era enorme. Hasta que vino Hooke en 1700 y dijo, para. Algo debe suceder acá adentro para entender por qué algunos arcos ¿qué? Funcionan y otros no. Entonces, ¿qué hizo Hooke? Analizó cables. ¿Por qué un cable? Porque el cable es absolutamente flexible y siempre se reacomoda según viajen las cargas para estar traccionado. Mira, yo compro un cable, cargarlo puntualmente hacia abajo, en el medio. Bien, este cable, sin que yo haga absolutamente ¿qué? Nada, tomó la forma de ¿cuántos tramos rectos? 2. ¿Esto por qué? Porque la carga es de qué tipo? Puntual. Y parte de la carga va a viajar por un tramo recto hasta mi mano y parte de la carga va a viajar por otro tramo que recto a mi mano, garantizando el esfuerzo de tracción. Pero si este mismo cable que se deformó en tramos ¿qué? Rectos, ahora recibiese una carga lineal, en este caso dado por su propio ¿qué? Peso, este mismo cable, sin que yo haga absolutamente ¿qué? Nada, tomó la forma de una ¿qué? De una parábola. Entonces Hooke deduce, gracias al estudio de los ¿qué? Cables,
que no todas las fuerzas siguen el mismo camino a todos los apoyos. Y que solo cuando la carga es de qué tipo, distribuida en toda la luz, las fuerzas tienden a seguir un camino parabólico traccionando al cable. Y si a esa parábola la doy ¿qué? Vuelta, voy a tener el mismo camino parabólico, no traccionando, sino que comprimiendo. Por eso él asegura que bajo carga lineal las fuerzas viajan naturalmente intentando seguir un camino parabólico. Por lo tanto, Hooke deduce que si yo quiero un arco exclusivamente trabajando a la que, pues deberá ser un arco coincidente con ese camino, coincidente con la línea de qué. Y de esa manera yo garantizaré que esta estructura, que es el qué, el arco de eje como parabólico, coincidente con quién, con la línea de qué, que solo será parabólica si la carga es como uniformemente distribuida. Esto todo suena como lo mismo, pero hay que entender que no es lo mismo. En ese caso yo garantizo que el arco de punta a punta, desde la clave que está acá arriba hasta el arranque que está acá abajo, ese arco estará trabajando a la qué, a la compresión. Pero esto no siempre sucede. Yo puedo tener la carga uniformemente que distribuida. Esta parábola en qué se convirtió, en línea de presiones, que siempre tendrá una traza que cuando la carga sea como es en toda la que la luz, todo eso hay que aclarar. ¿Estamos? Pero puede ser que por razones de diseño yo no quiera un arco parabólico, yo quiero un arco de medio punto. ¿Y cómo se traza un arco de medio punto? Con el compás. Y un arco de medio punto, si se traza con el compás, ¿a qué responde? A una semicircunferencia. Y la semicircunferencia, según matemática, ¿tiene la misma curva de una parábola? No. Por lo tanto, si yo quisiera que por razones de diseño mi arco se vea con un eje semicircular, llamado arco de medio ¿qué? Punto. Lo que nunca en la puta vida va a suceder es que el eje del ¿qué? Del arco coincida en todos sus ¿qué? Sus puntos ¿con quién? Con la línea de presiones, porque la parábola es una ecuación y la circunferencia es ¿qué? Otra ecuación. Y cuando el eje del arco no coincide ¿con quién? Con la línea de presiones, eje de arco no coincidente con la línea de presiones, pues ese arco va a trabajar bajo un esfuerzo ¿de qué? De flexo compresión. ¿Dónde se ubica? Fíjense que si hay que flexión, debe haber momentos, y de esos momentos hay un valor que se llama momento ¿qué? Y el momento máximo se ubica donde más el arco se desvía ¿de quién? De la línea de qué? De presiones.
La pregunta es la siguiente. Voy a construir un arco parabólico. El eje del arco es ¿qué? Parabólico. He construido un arco de eje ¿qué? Parabólico. Si el eje parabólico del arco, ¿puedo asegurar que ese arco va a estar comprimido? Depende del tipo de qué. Porque si la carga no es uniformemente ¿qué? Distribuida, o si la carga peor fuese de qué tipo? Puntual. La que deja de ser ¿qué? Es la línea de qué? De presiones. Porque la línea de presiones solo responde a una ¿qué? A una parábola cuando la carga es uniformemente distribuida. La línea de presiones pasa a tener una forma absolutamente caprichosa línea de presiones de traza no que no parabólica por alteración de la carga. Y acá volvemos a la situación. Por más que el arco yo lo haya hecho ¿qué? Parabólico, no hay coincidencia entre ¿quién? Entre el eje del arco y la línea de ¿qué? De presiones, porque la que dejó de ser parabólica es la línea de ¿qué? De presiones por alteración de la carga. Y este arco, por lo tanto, vuelve a trabajar bajo un esfuerzo ¿de qué? De flexo compresión. Por lo que le quiero decir es que para que un arco trabaje ¿a qué? A la compresión es casi un milagro. De hecho, que el 90% de los arcos que ustedes ven en los galpones y todo eso son arcos flexos ¿qué? Comprimidos, y así lo van a estudiar en estructuras 3. El camino que siguen las fuerzas depende del tipo de ¿qué? De carga. Solo cuando la carga es uniforme, las fuerzas intentarán seguir naturalmente un camino para. Si yo alargo, también lo hago ¿qué? Parabólico, las fuerzas van a viajar por dentro de quién? Del arco. Ahora, si a mí se me ocurre hacer un arco, no que parabólico, por ejemplo, agarro el compañía o así, ya no habrá coincidencia entre quién? Entre la línea de presiones, que para esta carga sigue siendo ¿qué? Parabólica, y el eje del arco, que a mí se me ocurrió trazarlo con un ¿qué? Con un compás. Ese arco empezará a trabajar a la flexo ¿qué? Compresión. Con lo cual podríamos pensar entonces que si el arco es exclusivamente parabólico, tendría un arco trabajando a la ¿qué? Y eso no siempre es así, porque a veces la que se puede alterar es la línea de ¿qué? De presiones. ¿Cuándo se altera la línea de presiones? Cuando la carga deja de ser uniformemente ¿qué? Distribuida, está más cargada de un lado que del ¿qué? Y esa línea de presiones que antes era ¿qué? Parabólica se altera y vuelve a no haber coincidencia entre quién, entre el eje del arco y quién, y la línea de presión. Por eso muy pocos arcos trabajan a la ¿qué? A la compresión. ¿Qué les suelen dar? Esos dibujitos como están, y les piden que explique qué sucede en cada caso.
tocado un examen que preguntaban sobre arco. Era yo no rendí hoy, pero dudo que hace mucho. Era una foto de un lugar que era un arco, pero no se lo veía muy bien. Decía qué tipo de arco. También lo mismo que preguntaban en el examen de él, pero sobre ¿cuáles son los apoyos? ¿Cómo se dimensionan? Tuve ahí nomás de aprobar. Ahí nomás. No sé si era como 4 y luego le pusieron 3. Por eso cada vez le pregunten ¿a qué trabaja un arco? Usted que se busca cómo el tipo de carga, cómo fue trazado el arco. Sí, porque no puedo sacar porque ya no. Le sacas mucho. Ella es mi secretaria. Cobra sueldo. ¿Qué? El pasaje a Concepción 1500. y si tomo un taxi mucho, No, de verdad. No sé si más por ahí. más caro. Sí. ¿Sí lo vas a ver? Ah, es obvio. Reducción. ¿De? Reducción. La reducción. Ahí lo está bien. Eso es pasando igual. Sí. Para Mariano. Pasando el Lule y antes de Pamela. Pasando O sea, es parte del Lule, pero está en la rotonda de Lules. Sí, es el 2, 3 kilómetros más. Algo como se le gusta. el día de la vida. El 8 de diciembre. Se llena de gente. El día de la vida. Mi abuela va todos los años. Va caminando de ¿Y vos? ¿No va? No, yo no. Yo me quedo a cuidar a casa. Ay, ¿qué justo allá? ¿Dónde? Abajo de línea de presiones y una flechita. Traza parabólica. En la primer, segundo o tercer caso. De pronto. Traza. En los dos. Línea de presión, traza parabólica. Arco, eje semicircular de medio punto. Eje no coincidente con la línea de presión. Y allá que ha puesto línea de presiones y Acá, allá línea de presión de traza no traza. parabólica. Copien, les dicto una pregunta de examen. Y si me copian cada cosa que se quiero echar. Yo no quiero tener. Por dos. Y si tienen teléfono y datos de internet, busquen. Puente Canal Sur. Tucumán, ¿no? Busca, por favor. Puente Canal Sur y van a ver un puente muy interesante. Un puente que se ha caído. ¿Te vas a nombrar? Ya. Está la foto ahí del puente caído. Sí. Ese, tenelo ahí. Perfecto. ¿Ok? Perfecto. Tenelo ahí, tenelo ahí. Ahí contar a tu compañerito que no quiero. Miren, chicos. Ahí sale el puente. Esa es Pase. ¿ves la estructura del puente? Sí, sería el primero coincidente. Eje parabólico coincidente con la línea de presión. No volví, Ah. pero... Esto lo he hecho yo, debe ser. ¿Qué falló ahí? ¿Qué falló ahí? La línea de presión. No sé, qué sé yo, pero me preguntan. Es lo único que no ha fallado Mire, ahí. no la puedo línea de aprobar presión. estructura, ahora me preguntan qué es. ¿Qué ha pasado ahí que se cayó el camión? Y debe ser que la parte de abajo no estaba bien hecha. Exactamente. No tiene nada que ver con quién. Con la estructura. Claro, sí, Claro, el pavimento claro, digamos que se ha caído. Le falló el cuadro. Ay, yo he observado los cables que hay aquí. Sí, no hay, por eso. Ah, no hay. O sea, para que le va a algo. No. Sí hay. Ahora que están. Sí, están claro, sueltos. sí está suelto. Ay, Yo yo estoy viendo no cuando vi esté bien, como ve que esté bien. Tiene que ver dónde el solcito. nada. Ah, es verdad, ahí se ve. Cada que era un tiro.
Yo, cuando haga mi Le primer proyecto. muestra la taza transparente. Ese puente tiene que ver con las preguntas que le hacen el parcial. Por eso la hago así, le hace el puente. Primero para que vean que ese puente se cayó hace ¿Dónde es acá en Tucumán? 8 años y todavía está caído así. Nunca se ¿Y qué ha arregló. pasado con...? Sí, tipo el hombrecito está El vivo. puente que caído. Supongo que sí, el hombre que en la cámara está bien, digamos, no tiene nada de luz. Ese puente agarra. ubicado. ¿Vieron el canal ahí donde está el bici? Ajá, El shopping. sí. Bueno, si siguen por ese camino ahí, salen a la roca, siguen como 1,5 kilómetros más, aparece el puente caído. Es el mismo canal que se ve ahí dividiendo Yerba Buena. ¿Y qué no he hecho? ¿No han escrachado? Y ahí empieza todo el... ¿Quién lo ha hecho para no contratar? ¿Quién lo ha hecho? Empieza todo. Y claro, ahí empieza todo. Yo señor, no sé, ahí está. Y ahí está. La pregunta, ¿estaba preparado ese puente para el paso de un camión? No, por eso. Y si no estuviese preparado, había un cartel que diga Tara, 1.500 kilos, 3.000 kilos, 10.000 kilos, había hecho. El tipo de camión fue hecho. Yo pasé. Ay, no, Si no hay nada que te querido, prohíba, al vos de pasás. camión también. Yo me lo imagino ahorita. El te juro. Qué susto. Allá te ves San Pedro. ¿Qué está pasando? Ah, no, me pregunta Alexa. Dado un arco parabólico y un cable, Espere, ¿qué? ¿Da un arco? parabólico y un cable, explique a qué tipo de esfuerzos están sometidos cuando se apliquen 2 cargas puntuales a 1/3 de la luz. Está sometido. A 2 cargas puntuales a 1/3 de la luz. Y como cada cosa que te quería echar. Fíjense que me dice, miren ese detalle que está buenísimo. Me dice arco qué, parabólico. Y del otro lado me dice qué, cable. Pero no me dice cable parabólico ni cable, solo dice que cable. ¿Y esto por qué? Porque el cable de antemano no tiene ninguna forma. El cable adopta una qué, una forma según sea el tipo de qué, de carga. Y el cable, entre comillas, desnuda, evidencia, demuestra cuál es el camino que intenta seguir las qué, las fuerzas. Si yo tengo un cable y le aplico 2 cargas de qué tipo, puntuales, separadas 1/3 de la luz, separadas, ahí va una, allá va otra, ese es 1/3 de la luz. Este cable, sin que yo haga absolutamente qué, nada, se acomodó en cuántos tramos rectos, 3, para trabajar a la qué, a la tracción. Si yo esta misma curva de cuántos tramos rectos la doy qué, vuelta, estaré viendo la línea de qué, de presiones. Por eso, mis queridos chichipíos, eso se contesta así. Si tengo una estructura bajo cargas de qué tipo, ubicadas aunque a 1/3 de la luz cada una, el cable se va a deformar en cuántos tramos rectos, 3, porque la carga es del tipo que puntual. Del otro lado, ¿quién está? El arco qué, parabólico.
Y el arco parabólico solo trabaja a la qué. ¿A la qué? Si la carga es uniformemente ¿qué? Distribuida. Pero si el arco parabólico recibe cargas de qué tipo? Puntuales. Las cargas puntuales intentarán seguir caminos ¿qué? Rectos. ¿Ven la curva del cable? Se la da ¿qué? Se la da ¿qué? Vuelta. Y esto de color azul sería la línea de ¿qué? De presiones que ahora tiene tramos rectos. Pero el arco ¿de qué forma fue? ¿Hay coincidencia entre el eje del arco y la línea de presiones? No. Significa que ese arco no podrá trabajar a la ¿qué? Solo trabajará a flexo ¿qué? Ahora miren el puente. ¿El puente del canal fue un arco? ¿Tiene la foto? ¿Fue un arco? No es así como es. ¿Es un arco? No. Es una estructura de ¿cuántos tramos rectos? 3. ¿Y por qué se hizo así? Porque este puente recibe solo 2 cargas ¿de qué tipo? Puntuales. ¿Transmitidas por quién? Por tensores. ¿Y esos tensores a quién sostenían? ¿A la qué? ¿A la qué? A la viga por la cual pasó el qué? El camino. ¿Y qué pasó cuando pasó el camión? ¿Qué falló? Falló la unión de la viga con el qué? Con el tensor. Fue tanta la que la carga que el tensor quedó en el aire. Se cayó la qué? La viga. Ahí falló el vínculo. ¿Viga qué? Tensor. No es que la viga se haya quebrado al medio. La viga se zafó del qué? Del tensor y todo cayó así. ¡Plum! Pero miren la forma de la estructura. La misma forma del qué? Del cable. ¿Dada qué? Vuelta. Porque iba a trabajar bajo 2 cargas de qué tipo? Puntuales. Cuando uno quiere saber cuál sería la forma ideal de un arco, lo que hace es cargar un qué? Un hilo. Cuando los albañiles en obra quieren trazar un arco sin tener la más puta idea de qué se trata, ¿qué hacen? Agarran una cadena y le dan luz y qué? Y flecha. Y la cadena sola toma una qué? Una forma. A esa forma la reproducen en el piso, acomodan los ladrillos y ya saben que mantener un arco trabajando a la qué? A la compresión. La arquitectura popular. ¿Quién usaba hilos para enseñar sus estructuras? Estructuras trabajando a la qué? A la compresión. Que alcanza su Gaudí. Cuando uno va a la Sagrada Familia, ¿han visto fotitos de la Sagrada Familia? Todo lo que hizo Gaudí hasta que se murió, todo trabajando a la qué? A la compresión. Y cuando uno va al museo de Gaudí, abajo de la Sagrada Familia, que era donde funcionaba el taller, lo que uno ve en un momento en el recorrido es un montón de hilos cargados, otro hilo acá, otro hilo acá, y todos los hilos adquiriendo una determinada ¿qué? Forma. Eso está ahí. Y en el techo un espejo. ¿Por qué el espejo? Porque cuando Gaudí movía el hilo, ¿qué se movía en el espejo? La línea de presiones y por lo tanto el arco. Entonces cuando Gaudí veía que había una perfecta proporción entre luz y flecha que él quería, copiaba la curva del qué? Del hilo y con la misma curva hacía el qué? El arco.
se hacían maquetas 1 en 25 en yeso y se veía que si no aparecían fisuras es porque la curva estaba alineada exactamente a la línea de ¿qué? De presiones. Por eso Gaudí pudo hacer estructuras de secciones muy ¿qué? Pequeñas, todas trabajando a la ¿qué? A la compresión, porque esa estructura siempre se ajustan a la línea de presión. Por eso hay galerías de Gaudí que son una curva y sale así, nunca lo vi. ¿Y por qué hay curva y después línea recta? Porque parte de la carga era como distribuida y a partir de acá ya la carga no era ¿qué? Lineal. Si yo solo aplico, mira, carga distribuida acá, agarrar un puntito y salir recta así. Más recta, alineada acá, alineada acá. No, levanta la manita, no, yo te digo todo. Está todo puntito. Agarra así vos. Gracias, mi vida. ¿Qué quiere la curvita esta? Miren. ¿Ven esta curva? ¿Ven acá? ¿Ven que esto sigue como una ¿qué? Recta, porque yo lo estoy acá atrás, ¿sí? Nada. Si esta misma curva la doy ¿qué? Vuelta, voy a tener una parte comprimida bajo carga lineal y el resto va a estar comprimido bajo carga de ¿qué tipo? Puntual. Por eso las formas caprichosas, che, busque Gaudí, busque nada. Gaudí llega a desarrolla esto a niveles increíbles. Por supuesto, esta foto que está mostrando, ¿de dónde es esta foto? Ustedes ven Netflix y a ver si buscan más los grandes arquitectos del mundo, ¿no? El último piso de la casa Patló de Gaudí. ¿Qué ven? Arco. ¿De qué forma el arco? ¿Semicircular? Parabólico. ¿Arcos qué? Parabólicos, perfectos. Por eso los arcos son de sección tan ¿qué? Tan finita, porque están alineados al flujo de las cargas. Todo hecho con ladrillitos. Miren lo que es esa maravilla. Circular por ahí adentro es como circular dentro de la panza de una ballena. La cosa, la sensación increíble. Todo trabajando en la ¿qué? Para la compresión con materiales absolutamente comunes. Toda la obra de Gaudí es un homenaje a la línea de ¿qué? De presión. Toda. Esa es la línea. Cuando uno ve de las presión. torres de la Sagrada Familia, hasta las torres de la Sagrada Familia son ¿qué? Son ¿qué? Arcos. De muy poca ¿qué? Luz y enorme ¿qué? Flecha. Tan enorme que hasta no parecen ¿qué? Arcos, y sin embargo lo son. Y todo está trabajando a la ¿qué? A la compresión. Pasemos a otro tema. Abajo, equilibrio estático. Equilibrio estable. Equilibrio estable. Cada vez que hablemos de equilibrio estable, vamos a estar hablando de los vínculos.
También se lo pueden pedir con el nombre de estabilidad en el plano. Vínculos. Dentro de los vínculos tenemos los famosos apoyos. Los apoyos, esto ya lo saben en introducción técnica, móvil, fijo y rígido o empotramiento. Breve historia. Apoyo móvil. Su representación que varia, pero todo el mundo sabe que básicamente es así. Puede llevar rueditas si quieren o no. ¿Cuántos grados de libertad quita este apoyo? ¿Qué? 1 grado de qué? De libertad. ¿Qué son grados de libertad? Posibilidades de movimiento. ¿Cuántas posibilidades de movimiento tiene una pieza del plano? 3. Toda pieza del plano posee 3 grados de libertad. El apoyo móvil quita 1 de esos grados. ¿Cómo reacciona un apoyo móvil? Un apoyo móvil siempre reacciona con una fuerza que forma con el plano de apoyo un ángulo de cuánto? De 90 grados. Y jamás lo puede hacer de otra manera. El apoyo fijo es el apoyo que restringe 2 grados de libertad. Un apoyo fijo se caracteriza porque puede reaccionar de manera vertical, pero también lo puede hacer de qué manera? Horizontal. Por eso se dice que el apoyo fijo puede reaccionar en cualquier dirección. Por eso siempre admite una componente vertical y otra horizontal. Y el empotramiento restringe los 3 grados de libertad. Esto también se puede ver. Y un empotramiento reacciona de manera vertical, de manera horizontal, y un empotramiento genera lo que se llama un momento de apoyo o momento de empotramiento. Así reacciona cada vínculo. Y anoten abajo. Tanto el arco como el cable y el pórtico se caracterizan por reaccionar en dirección horizontal aún bajo carga vertical. Punto seguido, los apoyos deben responder a las características de la tipología.
Ejemplo, si tengo un arco como una pieza única, toda esta pieza llamada arco, ¿cuántos grados de libertad tiene? El arco es una pieza única. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 3. Ese arco posee 3 grados de ¿qué? De libertad, porque el arco, como lo veo, se puede mover de qué manera, horizontal, vertical, y puede ¿qué? Girar. Para fijar el arco en el ¿qué? En el plano, yo dispongo de ¿qué? De apoyos. Apoyos que le van a quitar grados de ¿qué? De libertad. Si dispongo de un apoyo fijo, el apoyo fijo, ¿cuántos grados de libertad quita? 2. ¿Qué apoyo necesitarían acá para quitar los 3 grados de libertad? Un móvil. Y en apariencia, a una pieza que tiene ¿cuántos grados de libertad? 3. ¿Cuánto le estoy quitando? 3. Y eso está bien. Así debe ser. Tanto grado de libertad tiene, tanto le quito. Eso se llama condición necesaria. Pero a veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque el arco, como el cable, como el ¿qué? Se caracterizan por desarrollar reacciones de qué tipo? Horizontales. Y si veo que el apoyo fijo puede reaccionar de qué manera, quien no lo puede hacer es el apoyo que móvil. Y al no poder hacerlo, esto como está se empieza a abrir. Por lo tanto vemos que con poner un fijo y un ¿qué? Y un móvil no alcanza. Porque la tipología arco necesita al menos de 2 apoyos ¿qué? Fijos. Porque yo necesito asegurar reacciones de qué tipo? Horizontales en el apoyo. Pero ahora tengo otro problema, porque el arco, ¿cuántos grados de libertad tiene? 3. El apoyo fijo, ¿cuánto quita? El apoyo fijo, ¿cuánto quita? ¿Cuántos grados le estoy quitando a una pieza que solo tiene cuánto? ¿Cómo se llaman esos sistemas? Hiperestático. Le estoy quitando más grados de libertad que lo que tiene. Están viendo el famoso arco biarticulado, y la pregunta es: ¿está mal que un sistema sea hiperestático? En absoluto. Hay arcos biarticulados, la mayoría de ellos. Pero ¿cuál es el problema de este arco? Que este arco no se puede resolver con las ecuaciones de ¿qué? De equilibrio, que son solo ¿cuántas? Estos arcos se calculan mediante uso de tablas o teoremas. Por lo tanto, tengo un problemita. Necesito 2 apoyos ¿qué? Fijos, pero 2 apoyos fijos me hacen un sistema ¿qué? Hiper, y yo quiero un sistema como isostático. ¿Para qué lo quiero isostático? Para aplicarle las ecuaciones de ¿qué? De equilibrio. ¿Cómo se pasa de un sistema hiper a un sistema iso? Trabajando con vínculos internos. Por ejemplo, una articulación. Por lo tanto, voy a decir así: tengo un ¿qué? Un arco. Pero ese arco, que es uno solo, lo voy a partir
y lo voy a articular. Vínculo que interno. El arco es uno solo, pero formado de cuántas partes? 3. 2. ¿Qué apoyo necesito acá sí o sí? Fijo. ¿Qué apoyo necesito acá sí o sí? Fijo. ¿Qué gano con esto? Lo siguiente. ¿Cuántas partes tiene el arco ahora? 2. Y cada parte, ¿cuántos grados de libertad tiene? 3. Que sumadas, ¿cuánto me dan? 6. ¿Cuánto quita este apoyo? 2 grados. ¿Cuánto quita este? Y una articulación interna, ¿cuántos grados de libertad quita? Una articulación es esto, chichipidos. La articulación solo permite qué movimiento, pero impide traslación de qué tipo. Horizontal. ¿Y traslación de qué tipo? Vertical. Por eso quita cuántos grados de libertad. 2. Y solo permitiría que el giro. A una pieza que en suma tiene cuántos grados de libertad. 6. ¿Cuánto le quité? 6. Habré generado un sistema de qué tipo? Isostático. El famoso arco trique Articulado. articulado. Y porque el sistema es que podría aplicarle las ecuaciones de qué? De equilibrio. Por eso es el arco que en segundo año se estudia. Y en estructuras 3 estudiarán arco que biarticulado. Copien y coloquen el título Equilibrio estático.